Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Creo que ya la mayoría está conectado. Muy poquitos. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna otra actividad o es simplemente por el trabajo? Y no sé, debe ser porque es viernes. Porque es Bueno, viernes. Bueno, bueno. Los mismos vamos a ver. No sé, ¿hay alguna de la clase anterior o que quieran consultar? Marcela, quería comentar una cosita. Sí, José, te escucho. Mira, en el práctico estamos hablando de inscripción a exámenes. Sí. Eh, bueno, la consigna dice inscribir a 6 alumnos en la mesa creada en el práctico de la materia que creamos, que es matemática para la informática. Ujú. Eh, para poder tener un mayor rango de situaciones. Bueno, yo no sé si eso estaba ya dicho en alguna parte, pero, hice los inscribí a a los alumnos, a los cuales Ujú. tenían que inscribir en la mesa, saqué una regularidad, se hizo un acta de regularidad para esa materia. Eh, y ahí, bueno, los inscribí para la cursada y generé Ajá, un acta de regularidad para poder cerrar así ad hoc, digamos, directamente. ajá. Este, a uno de los alumnos, o mejor dicho, a una de las alumnas, le puse, bueno, puse tanto regulares como libres. Regular, libre, y inclusive a uno le puse que nunca asistió, o sea, que ausente. Cuando voy a inscribirlo a examen, en la mesa generada, a una de las alumnas regulares, se me ocurrió inscribirla como libre. Ajá. ¿No te parece que ese es un error bastante común que tenemos en la facultad? Y me dejó inscribirla. O sea, estando regular la alumna, la instancia le puse libre, rinde como, y me la aceptó. Cuando Ajá. procesé también me la aceptó. Eh, bueno, hice otra prueba con una alumna que estaba libre, intenté Ujú. inscribirla como regular y ahí sí me saltó un mensaje de error, bueno, bastante, bastante específico. Ujú. La pregunta es, ¿hay algún parámetro que controle eso o es bastante interesante tener en cuenta, ¿no? Porque si vamos a Que, procesar, claro, sí, cuando esté en regular, lo puedan con hacer como que, libre. que controle como Eh, libre. que no hay, ¿por qué? Porque en Guaraní 2 correspondía a una personalización. Ah, era lo que Era una, estábamos viendo era una con Rubén. personalización que cuando era libre, Ujú. perdón, cuando era regular, no lo deje inscribir como libre. Eh, Sí, ya me... pero, a ver, espérame un ratito, silencio los micrófonos porque si no... José, está silenciado, ¿no? Así que si quieres volver a hablar, habilite el micrófono. Pero te decía que no hay, que eso correspondía a una personalización de Guaraní 2. Eh, Así que bueno, veremos si podemos agregar más adelante algún control, alguna al respecto. Bueno, sí, eso comentaba con Rubén. Él también se acordó de que también le sucedió lo mismo cuando empezamos a trabajar con Ciu2. Ujú. Bueno, la verdad que yo no me acordaba, pero me pareció lo mismo, entonces lo traigo a colación.
Sí, sí, eso es corresponde a una personalización, no hay un parámetro y tampoco hay algún requisito. Ahora estoy buscando, no, no hay ningún requisito de que diga que si está regular, no lo deje rendir como libre. No te sabría decir por qué no existe eso, quizás en otras universidades eso no importa, o sea, no, no sé, la verdad no sé. Este, pero bueno, ya lo vamos a ver, vamos a consultar al SIU eh, y a ver qué nos dicen. Bueno, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra Marcela, pregunta? una Sí, preguntita. Sí, no sabe, el lunes hay que presentar un trabajo que es administrar mesa de exámenes. Y bueno, sí. son dos capturas de pantalla, una general y otros datos de instancia. Y resulta que yo mandé y me fijo, y las dos capturas eran de general. No sé si, en vista que, bueno, que en realidad que es para el lunes la entrega del trabajo, ¿no me podrías habilitar para que envíe la Sí, sí, otra? ya, ahora ya después del curso habilito todo, porque bueno, los mensajes los mandaron creo que ayer tarde noche, no, bueno, no, no me iba Sí, a poner esa hora a, a responder y habilitar, así que ya sí, ahora sí, después perdona las del... molestias. No, 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 no importa, no hay problema, pero no los, si no los contesto en el momento, porque bueno, ya cerré todo, digamos, pero sí, 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 ahora veo los mensajes que están pendientes ahí a ver Bueno, qué es lo que está muchas pasando. gracias, ¿eh? No, no, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿O algún inconveniente que hayan tenido? Recuerden que hoy cierra el práctico de todo lo que es la parte ya de cursada, ¿sí? Que el último práctico de cursada, bueno, era un cuestionario y tenían que cargar las notas, generar las actas. Ahí se le pedían dos actas, el sistema, el Moodle, perdón, los deja cargar dos archivos, uno que tiene que ser el acta de regularidad y el otro el acta de promoción. Eh, y después el práctico de la clase del 5 que cierra el 15 bueno, tienen que subir los turnos de exámenes, perdón, las capturas de pantalla de las mesas de examen también y un cuestionario. Y la clase de la semana pasada tienen un cuestionario y tienen que realizar una inscripción a examen. ¿Sí? Bien, y lo que tendríamos que ver hoy, o el video que tenían para ver hoy, es respecto, se ve el guaraní, ¿verdad? Es respecto a lo que es todo lo que es la generación de actas de exámenes. No sé si pudieron llegar a ver los videos, si hay alguna duda. Eh, disculpa, Sí, Marcela. sí, te escucho, José. Sí, es una duda, pero sería conveniente cuando vayas dando verlas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pasemos entonces a ver lo que es la parte de las actas de exámenes. Recuerden que para poder generar un acta de examen, obviamente tienen que haber creado primero la mesa, dentro de un turno, con su correspondiente llamado, la fecha de la mesa. Los alumnos tienen que estar procesados, tienen que estar en un estado aceptado o exceptuado. Eh, y así como vieron en la parte de cursadas, vieron que hay dos formas de generar las actas de examen, perdón, las actas de cursada y promoción. Acá en examen ocurre lo mismo, ¿sí? Una parte que pueden realizar la carga de notas a mesas de examen sin necesidad de que exista un acta generada. Eh, Acá van a tener que buscar la mesa por el año, por el turno, y bueno, esto lo que siempre les explico, son campos que no son obligatorios, pero es para que ustedes refinen si por ahí quieren buscar un poquitito más
refinan un poquito más el filtro. Así como vieron en la parte cursada, es exactamente lo mismo, solamente que es para la parte de exámenes. Ustedes tienen una parte que es para seleccionar el alumno o los alumnos a los cuales le quieren cargar la nota en la mesa de examen. Estos saben hacerlo ya. Bueno, esto también ya se los expliqué, tanto en la parte de cursadas como examen, lo que son los alumnos disponibles, y en el caso de que vieron en los videos que yo por un momento lo que hice fue cambiar el valor de parámetro para mostrarle la posibilidad de agregar otros alumnos. Eso obviamente va a ser configurable según lo que cada facultad necesite, y por ahí algunos digan, sí, yo puedo o necesitamos agregar alumnos que no están inscritos en la cursada o en la mesa, y los agregamos, ¿sí? Ahí tengo una duda, Marcela. ¿Sí? Si vos ingresás a un alumno que no estaba inscrito, o Sí. sea, significa que primero tenés que procesarlo, cómo viene la mano, y en qué momento determina la correlatividad. En el momento en que vos lo agregás, ¿sí? Fíjate después en el video que yo lo agrego, y en el momento en que yo lo agrego, ahí me pregunta, por ejemplo, para la mesa de examen, me pregunta para qué instancia lo voy a inscribir, en el caso que yo tenga instancia regular y libre, por ejemplo. Si tenés una sola instancia, bueno, obviamente es la única instancia que tiene, y ahí el sistema corre todos los controles estos de correlatividades, y si el alumno puede o sea, si está en condición de rendir esa mesa de examen, en el momento en que lo agregás. Buenísimo, gracias. Es como que lo agregás sobre la marcha, digamos, no es que no es una inscripción la que le haces, sino queda agregado. La verdad no me fijé en las tablas, ya tendría que entrar a ver a las tablas a ver si es que realmente queda como inscrito o no. Así que bueno, eso por ahí lo podemos ver un poquitito más en la ayuda, pero cuando se va a cargar los otros alumnos, el sistema ahí tiene bueno, generar todos los controles, ¿sí? Para esa persona. Bien, gracias. ¿Sí? Si no llega a poder porque no pasó alguno de los controles, el sistema te dice que no se puede agregar porque no pasó los controles correspondientes, entonces no lo agrega, no te deja continuar, ¿sí? Con ese alumno. Eh, bueno, entonces esta es una forma, ¿sí? En la cual ustedes seleccionan los alumnos y le cargan las notas en la mesa de examen sin necesidad que esté el acta de examen generada. Acá también hay que tener en cuenta que existe un parámetro que dice si podemos generar una sola acta para una mesa o múltiples actas de examen. Obviamente eso también va a quedar configurado según las necesidades de cada responsable académica, si prefieren generar una sola acta de una sola vez para toda la mesa, o tener la posibilidad de generar varias actas, ¿sí? Bien, esta es una forma. Eh, Obviamente que después que cargaron las notas a la mesa de examen, el paso siguiente tiene que ser generar el acta de examen. Fíjense que acá dice, en caso que no se permita generar más de un acta, es decir, que el parámetro dice que solamente va a permitir un acta por mesa, acá solamente se van a listar mesas que no tengan actas generadas. Ahora, si dijimos que permite múltiples actas de examen, podemos ver mesas que también tienen actas generadas, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta los valores de los parámetros, siempre lean las advertencias, las ayudas que le aparecen acá en los encabezados de las operaciones, para saber por ahí por qué no me dicen, por ahí usted dice, bueno, pero yo quiero generar múltiples actas y el parámetro dice que no, y acá no ven la mesa porque ya la mesa esa tal vez tenga una acta generada, ¿sí?
Acá también, siempre fíjense que todos estos filtros siempre es por año, por turno, ¿sí? Que son campos obligatorios, ¿sí? Y acá también, fíjense que desde la misma manera, es la misma ventana donde yo puedo seleccionar el o los alumnos, ¿sí? Que van a estar incluidos en esa acta, con la diferencia que cuando yo haga clic en el botón, el sistema me va a generar un acta, ¿sí? Acá también hay que tener en cuenta que hay un parámetro que dice si el número de acta se genera en forma automática, el sistema va a asignar un número automático, de manera automática, y si no, si le decimos que el número de acta es manual, les aparecerá un recuadro, un campo, donde ustedes tendrán que ingresar el número de acta. Por defecto, y por lo que venimos trabajando en Guaraní 2, está de que se genere de forma automática, ¿sí? Esto es lo mismo, nada más que acá tengo que seleccionar, bueno, los alumnos, y al hacer clic en generar, se me genera ya el acta de examen, ¿sí? Entonces acá yo puedo generar el acta para alguna mesa en la que yo cargué las notas previamente, o directamente puedo venir, no hacer esta parte, que es cargar notas a mesa de examen, y venir directamente a actas, generar el acta, y después, una vez que genere el acta, después recién le cargo las notas, ¿sí? No se lo muestro porque todo esto está en el video, más me quiero centrar en explicarle un poquito las operaciones, pero una vez que ya generé el acta de examen, y si no tenían los alumnos que están en esa acta no tenían nota, para agregarles las notas tengo que ir a cargar notas a acta de examen, ¿sí? Acá fíjense que me dice que solamente es para actas que se encuentran abiertas. También acá podemos elegir el año, el turno. No sé si me va a salir porque, no, sí hay cosas acá. Pero bueno, acá justo coinciden que estas actas están cerradas, por eso no me aparece la lupa, ¿sí? Para seleccionar, porque dicen que solamente para actas abiertas, y el semáforo me dice que estas actas están cerradas y que hay un acta anulada, ¿sí? Pero esta operación es exactamente igual, ¿sí? A la otra, que es cargar notas a mesa de examen, solamente que está cargando ya notas a alumnos que están en un acta, ¿sí? Y acá vamos a entrar un ratito, porque también hay una cuestión que quiero hacerles ver. Voy a seleccionar a este alumno. Esta operación, como les digo, cargar notas a mesa de examen, es exactamente igual a cargar notas a acta de examen. La única diferencia es de que en esta estamos cargando notas a alumnos que no están incluidos en acta, y en la otra estamos cargando notas a alumnos que sí están incluidos en actas de examen, ¿sí? Fíjense en que lo mismo que teníamos en la parte de cursada, ustedes tienen un autocompletar, ¿sí? Y si no, pueden ir poniendo la nota por cada uno para cada uno de los alumnos, ¿sí? Cuando ustedes pongan una nota, de manera automática el sistema les pone el resultado, ¿sí? Si le cambian el resultado, se borra la nota, tendrán que ponerle la nota correspondiente. Esa es una de las cuestiones que va a verificar el sistema siempre, cuando va a cerrar un acta, de que no exista alumnos que no tengan una nota, salvo que sean alumnos que estén ausentes. Y obviamente esto es según la escala de nota, ¿no? Si nosotros dijimos que un 4, por ejemplo, es un aprobado, o sea, creamos la mesa con esa escala de nota, el sistema le va a poner un aprobado. Ahora, si utilizan otra escala y el 4 es un reprobado, le pondrá reprobado, ¿sí? Y después acá, donde tienen este lapicito, si hacen clic, fíjense, bueno, acá justo no lo tengo, este ejemplo justo no tenía, pero, porque se ve que he creado la mesa así. Vieron que cuando creaban una mesa ustedes podían crear una especie de evaluaciones, ¿sí? No sé si
que explicó Janina, ustedes creaban una especie de evaluaciones que la utilidad, por ejemplo, que le demos eso, vieron que por ahí a los alumnos libres le toman un examen escrito y después le toman un examen oral. Bueno, yo no sé si los docentes después promedian esa nota o la que vale es la del examen oral, pero en el caso de que esta mesa tenga evaluaciones, me van a aparecer las evaluaciones aquí y yo voy a poder cargar las notas de cada evaluación, ¿sí? Y, y después voy a poder poner la nota final del examen, ¿sí? Puedo decir, bueno, quiero registro cuál es la nota que tuvo en el escrito, registro cuál es la nota que tuvo en el oral, y si hago un promedio, bueno, obviamente puedo escribir la nota final, que es el promedio de las dos evaluaciones, eh, obviamente teniendo en cuenta que si el promedio tiene decimales y mi escala de nota no acepta decimales, bueno, redondear para arriba o para abajo según corresponda, y si se necesita una escala con decimales, bueno, entonces habrá que dar de alta una escala con decimales y ponerle a esa mesa esa escala con decimales. Y si no, simplemente por ahí sirve para registrar esas notas que él obtuvo en el examen escrito y en el examen oral, y la nota final, bueno, puede ser la nota de alguna de esas dos evaluaciones, ¿sí? Esa es la utilidad que le vemos. Ahora, si solamente existe un examen, una mesa de examen donde a todos se les toma un examen escrito por igual, no tiene demasiado sentido, ¿sí? Porque basta con que registrar la nota final y ya es suficiente. Solo Discúlpame, que, Marcela, sí, ¿esto lo van a tener disponible los docentes también? Porque sí, para el caso de los exámenes libres, se tiene que hacer un examen escrito primero y una instancia escrita y una instancia oral. Si aprueba esa instancia escrita, recién pasa a la instancia oral. Y la nota que se promedia es la que se obtiene de las dos instancias. bien, sí, yo Y es, supongo que sí, José. No lo vimos, pero entiendo que sí, que mm, todo esto también lo van a tener disponible los docentes. esa es una. ¿Y el promedio lo hace el sistema o se lo tiene que incorporar No, a lo tienen que escribir. No, lo tienen que ajá, escribir. bien. Y sí, ten en cuenta que si van a usar decimales, hay que poner una escala con decimales, ¿no? Porque esta escala que estamos usando, por ejemplo, no admite decimales. Bien, esa es la utilidad que le vemos a esas evaluaciones, ¿sí? Que se pueden crear. Y esto lo pueden hacer tanto de el cargar notas a mesas de examen, como desde la operación cargar notas a actas de examen, ¿sí? Entonces, recuerden que tienen esas dos formas de poder cargar las notas. Eh, También, ¿qué pasa si ustedes, bueno, como vieron en el video, qué pasa si cargaron las notas o ya generaron el acta y quieren agregar o eliminar un alumno de esa acta de examen? Tendrán que ir a la operación, agregar, eliminar alumnos en actas de examen. Y fíjense que acá también dice que solamente para actas abiertas, ¿sí? Yo no tengo ninguna, pero es lo mismo, ¿sí? Es como está explicado en el video, les va a aparecer la pantallita donde tienen los alumnos disponibles, los otros alumnos, si es que está habilitado el parámetro que permite incorporar alumnos que no estén inscritos en la mesa, y de la misma manera seleccionan el o los alumnos que quieren agregar a esa acta de examen. Fíjense en que esto es para un acta de examen, o sea que previamente el acta tiene que estar generada, ¿no? Lo agregan y después el sistema le da la posibilidad de cargar las notas, ¿sí? De editar esas notas, que obviamente lo que hace el sistema es redireccionarlos de nuevo a esta operación, cargar notas a actas de examen. Si por algún motivo después se dan cuenta que está mal, que no correspondía, o
o por algún motivo carece de valor esa acta, la pueden anular, ¿sí? Un acta de examen, recuerden que si cuando esté abierta, ¿sí? Dice solo se pueden seleccionar abiertas. Si el acta de examen está cerrada, ya no se puede dar. Una vez que ustedes, bueno, cargaron las notas en el acta de examen y está todo bien, lo que tienen que hacer es ¿sí? Imprimir actas de examen. Esta operación, fíjense que es muy, ¿sí? Es imprimir actas de examen. No tiene una restricción que si es para actas abiertas o actas cerradas, ¿sí? Simplemente imprime actas. Así que con esta operación ustedes pueden imprimir el examen. Una vez que, está un poco lento mi internet, una vez que ustedes imprimen el acta de examen, y si esa acta está abierta, ¿sí? Lo que tienen que hacer es cerrarla. ¿Para qué? Para que impacte en la historia académica del alumno, ¿sí? Entonces con esta operación hacemos imprimir, y fíjense que yo puedo imprimir actas cerradas, actas anuladas, o si tuviese algún acta abierta, puedo imprimir un acta abierta. O sea, esta operación, imprimir actas de examen, es la única operación que existe para imprimir actas, ¿sí? Bueno, de acá se imprime el acta. Cada vez que se imprime el acta hay un campo que dice la versión de impresión, ¿sí? Si es 1, si es 2. Y después está para cerrar el acta. Obviamente cerrar el acta es para actas abiertas, o sea, el acta tiene que estar para poder cerrarla. Y cuando se cierra el acta, ahí el sistema también controla de que la versión impresa sea igual a la versión modificada. Eso para que lo que tenemos cargado en el sistema coincida con lo que tenemos en papel. Cuando fueron a imprimir el acta, ahí el sistema les va a pedir el libro de actas de exámenes, donde ustedes van a almacenar esa acta de examen. Eso es también mediante parámetros se puede configurar de que si el libro sea de selección manual o el sistema asigne automáticamente el libro. Eh, por defecto está que sea manual, entonces ustedes cada vez que van a imprimir el acta les va a salir una lista desplegable donde van a tener que seleccionar el libro. También está la posibilidad, existe un parámetro que dice el folio físico que le corresponde a esa acta dentro de ese libro. Por defecto está que lo calcule de manera automática, y no tengan que ingresar ustedes cuál es el folio que corresponde a la primera página del acta dentro de ese libro. Eh, Sí, Disculpa, Marcela. Ahí tiene, con respecto al tema del libro, ahí tiene que ver cómo podemos hacer para que se lo genere automáticamente. Ahí era lo que teníamos, intervenía la propuesta que hicieron Janina y vos con respecto a al libro que se tenía que llevar por, eh, digamos, responsable académica y demás de esa ajá, forma. sí. Ujú. Sea de manera automática, acá en esta operación administrar libros de acta. Lo que nosotros hicimos, todavía no está implementado, pero lo que dijimos con Janine era una propuesta de cómo se iban a generar los libros, porque ahora el sistema lo que está haciendo es, no importa cuál es la responsable académica que genere el acta, es como que las manda a todas dentro del mismo libro. Ustedes, cada acta tiene sus propios libros, mandan todas las actas en un único libro. Entonces acá el sistema eh, va a ver si hay algún libro que hayamos agregado, ejemplo. Bueno, no sé, voy a agarrar cualquier libro. Eh, por ejemplo, si vos querés que el acta se
de manera automática en un libro, o sea que el sistema automáticamente les asigne un libro, vos tendrás que crearte un libro de examen, que sea para guardar actas de examen, le tendrás que poner, bueno, un número, un nombre, la fecha de activación, y después vas a tener que decirle cómo querés que se almacene, qué actas querés que se almacenen en ese libro. Si son actas de una propuesta en general, ¿sí? De una propuesta en particular, perdón, o es para todas las propuestas, eh, para solamente se almacenan actas de una actividad en particular, o se almacenan actas de todas las actividades, o puede ser de una o dos actividades, ¿sí? Y también tener en cuenta el año académico, ¿sí? Entonces, es cuando, si vos querés que se genere el libro, que le asigne el libro de manera automática, tenés que dar de alta y configurar bien todo esto que te pide acá a la hora de crear un libro, para que el sistema ya haga el libro correcto, ¿sí? Sí, perfecto. De Entonces, esta eso ahí manera, tendremos que crear, digamos, claro, un caso, recordando la propuesta, estaba buscando ahí las notas de la reunión y la propuesta que llevaron. Este, sería conveniente ahí generar un acta de examen por cada, en este caso, por cada propuesta. sí, si ustedes los Por caso. almacenan así, Ajá, tienen un libro por cada carrera, sí. entonces creas el libro, le pones el nombre, decís que ese libro está. Entonces el Ujú, sistema lo que va a hacer es, cuando vaya a asignar el libro de manera automática, se va a fijar de qué propuesta es esa actividad, y la va a almacenar y le va a asignar ese número de libro. perfecto, gracias. No, de nada. Por defecto, bueno, ahora está que seleccione, ¿no? ¿Sí? Así que ustedes, cuando vayan a hacer la impresión, el sistema les va a pedir que seleccionen de todo el listado de libros que hay disponibles, en qué libro lo quieren guardar. Eh, si bien en el práctico no le pedimos que creen un libro, ustedes por ahí se pueden crear un único libro y ahí van almacenando todas las actas, como veo que ya hay gente que estuvo creando libros, o si no, pueden elegir el libro Capacitación G3, no hay problema, ¿sí? Y bueno, cuando va a cerrar el acta, para cerrar un acta de examen tienen que ser obviamente actas abiertas, y acá el sistema, cuando van a cerrar el acta, una de las cosas que controla primero es que la versión impresa sea igual a la versión modificada. Si no es igual, le va a decir que primero tienen que ir y realizar una impresión del acta. También va a controlar de que si se genera una sola acta, si dijimos que se genera una sola acta de examen por mesa, de que no hayan quedado alumnos sin notas, ¿sí? Es como que si dijimos que generamos una sola acta, entonces a todos los alumnos que están inscritos en esa mesa le tendremos que poner una nota, ¿sí? Eh, que sea aprobada, reprobada o ausente, ¿sí? Pero hay que ponerle un resultado en la mesa de examen, no puede quedar sin nada, ¿sí? Entonces, Marcela, sí, discúlpame, ahí en CIU2, cuando nosotros no consignábamos ninguna nota en algún alumno, cuando guardábamos esa acta, automáticamente le asignaba ausente ese campo a ese registro, que cual nosotros no le habíamos cargado nada, ni una aprobación, ni un reprobado. ujú. Acá, bueno, estaba viendo en el video, no hubo un ejemplo de ausencia. ¿Es lo mismo o tenemos que usar el campo autocompletar, por ejemplo? ¿Y qué le pondrías, ausente, por ejemplo? ¿O no Sí, entendí como bien? para, o sea, tenés una mesa Ah, sí, que sí, ya te tiene entendí. 5 alumnos y todos están ausentes. Y Eh, para no andar cargando Podés todo, cada usar, uno. sí, podés usar el autocompletar, Ujú. autocompletar. Pero si No, no el le pongo sistema nada, ujú. no, Ajá. te va a protestar.
Lo que vos podés hacer, por ejemplo, es cargar las notas de los aprobados, de los reprobados, y después decirle en el autocompletar que todos aquellos registros que están vacíos les ponga ausente. Sí, eso estaba pensando. Ya voy a ver para los Sí, ausentes. porque eso que estaba en Guaraní 2 por ahí nos trae muchos problemas, porque por ahí me decís, creo que cerraban el acta sin querer, entonces el sistema lo que hacía directamente les ponía todo ausente, entonces pues decían no, pero no estaban todos ausentes, o esos que estaban en blanco no estaban ausentes, entonces había que abrir el acta de nuevo para que vuelvan a, o sea, volver todo atrás, vuelvan a cargar las notas correspondientes. Entonces, acá no, acá simplemente cuando la cierran, el sistema le va a decir, atención, bueno, que no tienen notas cargadas. ¿Sí? Ah, buenísimo. Entonces, vos recomendás que lo que podríamos hacer primero es cargar las notas y a los ausentes, ahí podría ausentes poner a utilizar el campo autocompletar en los campos vacíos, digamos así. Voy a Claro, probar. Bueno, sí, 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 dale, sí. perfecto. Ay, perdón, que se me fue acá. Sí, 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 es lo que convendría, digamos, pero no, yo no he visto que en el cerrar te asigne eh, no he visto que en el cerrar te diga que te asigna a los que no tienen nota eh, ausente. Y bueno, Bueno, sí. sería cuestión de probar entonces directamente. Ujú. Buenísimo, gracias. Bien. Y después, bueno, ya cerraron el acta, o sea, estamos yendo mal, ¿sí? Que es generar el acta, cargar la nota, después generar el acta, hacer la impresión y después cerrar. Recuerden que si mientras el acta esté abierta, si quieren agregar un alumno o eliminar un alumno, lo hacen mediante la operación agregar o eliminar alumnos en actas de examen. Ahora, ¿qué pasa si el acta, ustedes después de que cerraron el acta, cuenta con que hubo algún error o el docente les informa que ingresó, cargó mal la nota de un alumno, o el alumno mismo se... Entonces, sobre un acta se pueden hacer modificaciones, lo que tienen que hacer es utilizar la operación rectificar actas ¿sí? Rectificar acta de examen, fíjese que dice que solamente se pueden rectificar actas cerradas, ¿sí? Porque si el acta no está cerrada, la podemos modificar. Eh, y que tienen que ser actas cerradas que no tengan otra acta rectificativa abierta, porque si hay otra acta rectificativa, por ahí podemos agregar o hacer las modificaciones en esa acta rectificativa. Eh, esta, esta acta rectificativa es una nueva acta, ¿sí? Con un nuevo número que rectifica a un acta normal, ¿sí? Eh, y sí tienen que tener en cuenta que acá en el acta rectificativa solamente se deben incluir los registros, o sea, aquellos alumnos sobre los cuales quieren rectificar el acta. No es necesario que incluyan a todos los alumnos del acta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema les va a decir, si ustedes incluyen a un alumno que no tenían que rectificarle la nota, por ejemplo, el sistema les va a decir que no hay diferencia entre lo que están rectificando con lo que es el acta original. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que acá en las actas rectificativas ustedes pueden agregar un nuevo alumno o eliminar un alumno y modificarle la nota también a un alumno que ya se encuentre en un acta normal, cerrada. Eh, Cuando acá crean el acta rectificativa, ¿sí? Acá también se selecciona por año, por turno, ¿sí? Acá hay un acta, eh,
hacen clic acá, y acá el sistema, bueno, les da la posibilidad de agregar alumnos, ¿sí? Que están en el acta. Fíjense que dicen que estos 2 alumnos están en el acta original. Este no está en el acta, pero lo puedo agregar en la rectificativa si deseo. Y cuando hacen clic en rectificar, el sistema lo que hace es generar una nueva acta y les da la posibilidad de modificar esas notas. ¿Qué es lo que pueden modificar? O sea, para modificar, ¿a dónde los lleva? Los lleva a la operación cargar notas a actas de examen, ¿sí? A la operación que veíamos anteriormente, pero los lleva a esa, pero ahora esta vez se va a tratar de una acta rectificativa. Ahí en el acta rectificativa, además de, si ven los videos, ahí les explico que además de poder rectificar fecha de examen, pueden rectificar también la instancia, ¿sí? La instancia, de si el alumno estaba como regular, ponerlo como libre, o si estaba como libre, ponerlo como regular, según las instancias que tengan en la mesa. Tengan en cuenta que eso les permite modificar también, pero solamente cuando están rectificando, ¿sí? El acta rectificativa es un acta de examen, ¿sí? Solamente que rectifica a un acta original, a un acta original o normal, le decimos, ¿sí? Entonces esa acta rectificativa también tiene que ser impresa, y la hacen con la operación imprimir actas de examen. Y si quieren agregar o eliminar un alumno, después de haber generado el acta rectificativa, lo hacen con la operación agregar, eliminar alumnos en acta rectificativa de examen. Si quieren anularla, la pueden anular, siempre y cuando esté abierta, con la operación anular actas de examen. Y si ya bueno, no la anulan y el acta está bien, está todo correcto, los registros que están rectificando, para que eso impacte en la historia académica del alumno, la tienen que cerrar, ¿sí? Ahí cuando la cierran, bueno, el sistema obviamente va a controlar, le va a decir de que, bueno, tiene como que tiene que haber una diferencia entre lo que están rectificando con el acto original. Si no hay diferencia, no los va a dejar cerrar. Bien, eso sería todo lo que tiene que ver entonces con la parte de generación de actas normales o originales, y la parte de actas rectificativas, que el acta rectificativa solamente la van a utilizar si es necesario modificar algún dato que esté mal en un acta original, y que ya la tengan cerrada esa acta original, ¿sí? Si no, no es necesario. No es que siempre tienen que rectificar el acta. Eh, yo lo que quiero por ahí es que ustedes vean que hay operaciones que son específicas, ¿sí? Por ejemplo, como agregar o eliminar alumnos en un acta de examen. Esa operación solamente es para cuando el acta se trata de un acta normal o original, y si queremos hacerlo en un acta rectificativa, también tiene su propia operación. Pero después, todo lo que es la carga de notas, la impresión, el cierre y la anulación de un acta, es una única operación que trabaja sobre actas normales o sobre actas rectificativas, ¿sí? Por ahí le hago mucho hincapié en esto, porque los que conocen Guaraní 2 saben que tenían una operación para cerrar un acta normal, otra operación para cerrar un acta rectificativa, creo que con la impresión también tenían para imprimir el acta normal, el acta rectificativa, ¿sí? Entonces, acá en el Guaraní 3 hay operaciones que pueden trabajar sobre cualquiera de esos tipos de actas, sea normal o rectificativa, y hay otras que sí son exclusivas para actas normales y otras exclusivas para actas rectificativas, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda. Bueno, en el chat no veo que haya nada. Bueno, todo esto que les acabo de explicar y mostrar así de manera rápida,
está explicado en los videos, así que bueno, si no los vieron, véanlo y cualquier duda lo vemos la clase que viene, ¿sí? Después, acá tenemos esta operación que es generar masivamente actas de examen, que esta operación sirve para generar actas de exámenes para mesas que no tengan actas generadas, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta que para que el sistema pueda generar masivamente el acta de examen, la asignación del número de acta tiene que estar, el parámetro tiene que estar seteado como que sea automático, así el sistema de manera automática le va asignando un número a cada acta que va generando. Las inscripciones en esas mesas de examen, no puede haber inscripciones pendientes, tienen que estar aceptadas o exceptuadas, y trabaja sobre mesas que no tengan otra acta ya generada, salvo que si tiene alguna otra acta generada, esa acta esté anulada, ¿sí? Acá cuando van a crear masivamente, no sé si me va a salir. Claro, acá yo no tengo mesas porque ya tengo mesas con actas generadas, ¿sí? Pero acá, cuando ustedes van a generar en forma masiva, después pueden consultar la ayuda, cuando van a generar las actas masivas, el sistema les pregunta si van a generar un acta por mesa o si quieren generar un acta por instancia. Es decir, si ustedes en la mesa pusieron que esa acta tenía la instancia de regular y la instancia de libre, entonces les pregunta si quieren generar un acta para la instancia de libre y otra acta para la instancia de regular. Obviamente, esto va a depender del parámetro que dice si podemos generar múltiples actas o no. Si el parámetro dice que podemos generar múltiples actas, me va a permitir seleccionar, y si no, si decimos que no, que es una sola acta por mesa, el sistema va a generar un acta por toda la mesa, ¿sí? Así que bueno, está esa posibilidad de utilizar esa operación, pero estas operaciones siempre hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a la configuración de los parámetros, porque si los parámetros no están configurados eh, correctamente para que funcione esta operación, bueno, no va a funcionar, ¿sí? Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Después también tienen la operación imprimir actas de examen masivamente. Esta operación permite imprimir actas que estén abiertas en forma masiva. Pueden ser actas normales o pueden ser actas rectificativas, pero acá también entran en juego los parámetros. Hay que tener en cuenta que el parámetro de la asignación de folio se realiza en el momento de la impresión del folio físico, y que la carga del libro no sea manual, ¿sí? Si ustedes tienen que el parámetro que dice que la carga del libro de acta sea manual, esta operación no va a funcionar, porque esto lo que hace es generar todo o imprimir todo de forma masiva sin que ustedes tengan que estar ingresando el número de acta o el número de folio o el libro, ¿sí? Es como que lo hace de manera automática, genera las actas o las imprime. Entonces, esos parámetros tienen que estar configurados de esa manera para que estas operaciones funcionen. De todas maneras, cada vez que ustedes vieron que acá tienen las operaciones y hay un link que dice ver parámetros, bueno, acá siempre se visualizan los parámetros que utiliza la operación, ¿sí? Y en la ayuda les dice cómo tienen que estar configurados esos parámetros, con qué valor tienen que estar configurados para que la operación pueda funcionar.
Bien. Después hay otra operación que es asignar folio físico a acta de examen, que esto es cuando, si es que el parámetro dice que el folio físico dentro del libro de acta de examen, es decir, dentro del libro donde yo voy a guardar mi acta de examen, a la primera página de esa acta, con qué folio va a empezar, ¿sí? Si el folio número 10, el 20, el 100, cuál folio es el que le corresponde dentro de ese libro, ¿sí? El folio físico. Entonces, obviamente, que tienen que ser sobre actas cerradas, ¿sí? Las actas tienen que estar cerradas para poder utilizar esta operación. Y esto es cuando el parámetro de asignación de folios dice que la asignación se realiza en forma manual, ¿sí? Si el parámetro está que se realiza en forma automática, no tienen que utilizar esta operación, ¿sí? Ahora sí, ustedes dicen en forma manual, entonces después que cerraron el acta, tienen que indicar sí o sí cuál es el folio físico que le corresponde a esa acta dentro del libro de examen. Entonces, para eso es el sistema. Bueno, acá le muestra el filtro, seleccionan el acta que está cerrada, y lo que tienen que poner, le va a aparecer un recuadro donde ustedes tienen que poner el número de folio físico que le correspondería a la primera página de esa acta, ¿sí? Y si digo que es 10, entonces el sistema se va a fijar que realmente ese folio número 10 esté libre y no lo tenga asignado otra acta, porque si lo tiene asignado otra acta o otra página de ese libro, me va a decir que no, que está ocupado, entonces tendré que poner otro número, y entonces la primera página de esa acta va a tener, por ejemplo, el número 10, y la siguiente el 11, y así. El sistema de manera automática les va a ir asignando un número correlativo a a todos los folios que tenga esa acta, ¿sí? Eh, Marcela, sí, discúlpame. En el actual esquema, y bueno, previendo también el día de mañana utilización de actas digitales, eh, nosotros llevamos principalmente un registro por libro y por acta. No tenemos en cuenta el folio directamente. No sé si eso sería conveniente aclararlo a través de alguna reunión y unificar criterios con otras facultades, porque no sé si el resto de las facultades le otorga importancia al tema del folio. no Cuando sé, estamos a ver hablando, si alguna... cuando estamos hablando de folio, me refiero si un acta, por ejemplo, un libro X, por ejemplo, exámenes de geología. Sí. Tenés el acta 2021-156. Y Sí. esa acta, cuando estamos refiriéndome al folio, me refiero a la cantidad de hojas físicas que tiene esa acta. A eso me refiero, nos referimos por folio acá en Ciutré. Por Eh, ejemplo. no, ahí hay dos cuestiones. Nos Ajá. referimos, por ejemplo, de ese libro de actas de examen de geología que vos tenés, Ujú. debes tener cuántas páginas tiene el libro, ¿sí? Y a la primera página de tu acta, qué número de página le corresponde dentro de tu libro, ¿sí? Puede ser el número 10, puede ser el número 1 porque es la primera acta, o el número 120, ¿sí? A eso se Ujú. refiere. Después, por otro lado, sí está, como en Guaraní 2, los registros que pueden entrar en cada página de un acta, ¿sí? Eh, que por defecto creo que dice 25, es como que vos en cada página puede tener 25 alumnos, ¿sí? Claro. Y Claro, por eso nos referimos cuando hablamos de folio, pues un acta tiene 40 alumnos, en uno de los folios del acta están los 25 primeros y en el otro folio los 15 restantes. ajá, sí, A eso nos referimos. En el acta impresa sale folio 1 claro, y folio 2, folio 2. pero parece que ese no es el concepto que es en CIU 3.
No, 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 No. no. Mm. No, porque, a ver, si tengo un acta acá. ¿Sería relevante eso como para irlo pensando, digamos así de qué forma? A ver, Por ahora no déjame. nos estamos refiriendo a actas que las vamos a encuadernar. Si el día de Claro, mañana son actas digitales, habría que ver la injerencia que tiene de eso en uno y otra forma de registro. mira, fíjate, se ve el acta. Sí. Bueno, acá yo tengo un solo alumno, o sea que Ujú. mi acta tiene una sola página, pero fíjate que acá arriba dice folio físico ahí. Bien, Se refiere 26. a que dentro de este libro, dentro de este acta, esta es la página número 26 que tiene ese libro. Bien, bien. Ujú. Hoy imprimís el acta, el día de mañana por algún motivo la consultás y acá te dice que el folio físico dentro de ese libro es la 26. Entonces, si vos querés consultar en tu libro, estás impresa, vas y buscas el folio 26. Bien, bien. Otra cosita, ya que ahí está un acta de examen, creo que en una de las reuniones lo vimos. Ahí te muestra el listado de los alumnos, de los docentes, en el orden en que lo cargaste, que lo asociaste a la mesa. Veo que ahí está un presidente, un primer vocal y un primer suplente. ¿Qué pasa con aquellas mesas que es la mayoría? Tenemos 4 integrantes, o sea, tomando como referencia que los 3 primeros son los vocales, presidente, primer vocal, segundo vocal, y a partir del tercero, digamos, eh, aparece otra persona y así. Y por ejemplo, en SIU2, en el acta de examen aparecía todo ese chorizo de Sí, porque docentes. eso creo que correspondía a una, creo que te aparecía en el encabezado o en el pie, Sí, no, aparecía en el encabezado. encabezado. Eso no Entonces, sé ¿eso qué si es, permitía? Eso que permitía que si, o sea, no restringía que la firma de los docentes a los 3 primeros, sino que podían, en claro, todo caso, tenía que estar el presidente y podía firmar sí, no cualquiera de los aparecía el nombre al pie. Ujú. Mirá, eso creo que correspondería a una personalización, no recuerdo bien, que aparecían los docentes acá arriba, y acá te aparecían las líneas nada más para que firmen los docentes, Sí, y el sí, sí, docente que sí, sí, sí. firmaba tenía que aclarar ahí su nombre. No, ahora sí como está, te va a salir, bueno, los 3 primeros que corresponden que salgan en el acta, ¿sí? Ujú. Eh, y no, y bueno, y como no te está mostrando en ningún lado, si tenés más de 3 docentes, no te lo está mostrando en ningún lado quiénes son. Eso, como te digo, en Guaraní 2 correspondía a una personalización. Y Así que bueno, y la última, pues, estoy acá tengo anotadito algunas dudas. ¿sí? El parámetro para que los alumnos aparezcan en el acta es por apellido y nombre. El Eh, nombre, sí. el nombre, ¿no? Se puede cambiar ese parámetro ¿Sí? porque el reglamento dice que van a aparecer en el orden en el que se inscribieron. A ver, veamos cuáles son los valores que tiene. No sé si me va a dejar con el usuario que tengo. Eh, orden en el detalle del acta. Eh, no me deja por el parámetro, por el usuario que tengo. A ver, déjame que cambie el usuario y ahí lo Bien. vemos cuáles son los valores que tiene.
Mira, tenés, puede ser por apellido y nombre, por número de documento o por número de legajo. Esas son las tres formas que te permite ordenar. No hay ninguna otra más. No, Ujú. no, 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 no. No hay ninguna otra más. Porque, bueno, acá Rubén que está escuchando, ya es como una mentalización que tienen los alumnos y están buscando eh, el último inscribirse hasta las 23:50 para ser los últimos en el acto. Claro, porque si es oral los van llamando por ese orden. Exactamente. No, acá es, digamos, esas tres formas las que tiene. Por apellido y nombre, número de documento, o en el caso de que tengan legajo, porque acuérdate que en Guaraní 3 no es obligatorio legajo, por el número de legajo. No sé, Rodrigo, vos estás escuchando, ¿tuviste vos tenés ese mismo tema también con los alumnos? Que inclusive van algunos rezagados porque quieren estar en el último lugar, digamos. No sé por qué, pero bueno. Sí, no sé el resto de las facultades cómo lo tienen, cómo lo trabajan a eso. Hola, José. José, Sí, ¿me escucho. escuchás? Sí, te escucho. No, che, no tenemos esa clase de planteo acá, digamos que de acá debe ser lo mismo, que te pongan el uno ahora al comienzo o al final del examen, la verdad. No sé, No, te mira. juro que tenemos ese problema y, y ya los mismos alumnos le comentaron a Rubén. No sé exactamente cuál es el artículo del reglamento y no sé si es la 262 de 77 o Ah, creo que sí, che. Sí, sí, que se ahí respeta, dice digamos, que el orden de inscripción el en el orden de acta, inscripción, pero ese creo que es de las más viejas que hay, ¿no? que está vigente todavía, entre paréntesis. Ah, es el problema. Es el problema. O lo podemos, no sé, sería medio revolucionario. Este, Tendríamos que ver cuando se imprime el acta volante, a ver qué pasa y cómo lo ve el docente también. Eh, Porque por ahí desde el perfil docente ellos pueden imprimir el acta y les da algún orden o los pueden ordenar de alguna manera. Ya lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la parte de autogestión, a ver qué le permite hacer al docente, ¿sí? mm, Porque, bueno, por ahí, sí, digamos, no se me ocurre que el acta volante salga impresa de una manera y después el acta final salga impresa de otra. claro. Bueno, ahí en salud, Miguel dice de que en salud salen primero los libres y Ah, los regulares. Sí, eso sí, también en todas las facultades, pero el orden en el que aparecen tanto los libres como los regulares en el orden en que se inscribieron, tanto como bien. libres como los regulares. Y Claro, bueno, tendríamos, eso pasa porque en épocas pretéritas se decía un acta para los libres y otra para los regulares, pero siempre se respetaba el orden de inscripción. bueno, me parece raro porque eso en Guaraní 2 creo que no era una personalización, me parece raro que no esté incluido acá, pero, pero bueno, lo veremos ahora cuando estudiemos un poquito más la parte de autogestión, a ver qué sale, qué pueden hacer los docentes y a ver si ellos tienen ahí la posibilidad de un orden y si no, bueno, si es muy necesario, bueno, se verá de personalizar. Bueno, o de cambiar el reglamento, no O de sé. cambiar el reglamento, sí. Sí, 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 la verdad también, porque eso de que a veces esperen hasta último momento para inscribirse, a veces también trae problemas, ¿no?
Porque, Sí, es muy de especulación también. Tengo mis reservas en ese sentido, pero bueno, él se va. Una vez tuvimos así un tema, y bueno, por eso tengo presente que está en el reglamento. Una porque ya lo leí el reglamento y otra porque hicieron saber. Te digo que no hace a lo largo de todos los años que estamos teniendo, es la típica. ujú, Se inscriben y alguno que por alfa o por beta no pudo inscribirse, al otro día lo tenés llorando. Rubén puede dar claro, fe de eso, de que lo inscribamos, porque, qué sé yo, porque se cayó internet. se cayó internet, porque, qué sé yo, se le cayó un ladrillo encima de la computadora, y una vez tuvimos un caso de 3 que entraron así. Los 2 primeros dijeron, sí, nos quedamos sin internet, qué sé yo, y el tercero que entró, de lo mismo que los otros, queremos estar aparecer al final, dijo. Los quemó. Claro. No, te juro, ese es con lo que tenemos que trabajar, pero bueno, o se modifica el Bueno, reglamento o vemos a ver qué onda, bien, qué sale primero. bueno, dale. Bueno, Gracias, vamos a ver la gracias, parte de Marcelo. autogestión y ahí decidimos. Gracias, Marcelo. Bien, y después también lo que tienen acá es para administrar actas fuera del calendario. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden, por ejemplo, seleccionamos el año académico, a ver si me deja. Esta operación eh, Esta operación lo que me permite es crear un acta de examen sin estar asociada a un turno de examen, ¿sí? Por ahí pienso mucho en los posgrados que tenían que cargar actas de exámenes y para hacerlo primero tenían que crear el Guaraní 2, ¿no? Para los posgrados que están en Guaraní 2, pero primero tenían que crear el turno de examen para poder crear una mesa e inscribir al alumno y recién poder generar el acta. Esta operación, fíjense en que dice administrar actas de examen fuera de calendario, les permite crear esa acta sin estar asociada a un turno de examen. ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo acá elijo la materia y fíjense en que es como que si estaría haciendo dos cosas a la vez, creando una mesa y a la vez generando el acta. ¿Sí? Entonces me pide el nombre de la mesa, para qué año, para qué ubicación, la fecha, supuestamente es la fecha del examen, la hora de inicio del examen, las instancias, ¿sí?, que va a tener esa mesa y los docentes. ¿Sí? Es como que estoy generando una mesa de examen acá que no está asociada a ningún turno de examen y que obviamente es una mesa de un llamado, ¿no? En particular, por decirlo así, no es que puedo crear, como no tengo un turno de examen, no tengo llamados, pero es una mesa, eh, no es para generar, decir, bueno, esta mesa, eh, si ya tiene llamado, tiene que ir dentro del turno. Si no hay llamados, fue una mesa, se me ocurre en los posgrados, creo que en los posgrados de humanidades pasaban, que se tomaban mesas de examen para cargarlos en Guaraní 2, como les digo, tenían que crear la mesa, el turno, el llamado, la mesa, inscribir los alumnos y recién puede generar el acta. Ahora no, la pueden hacer desde acá directamente, que les permite hacer las dos cosas, como crear la mesa, agregar los docentes, seleccionar las instancias para esa mesa, y después acá les dice crear y seleccionar alumnos, ¿sí? Eh, a ver si lo hacemos, pongo el nombre de la mesa A. El año académico sí es obligatorio.
esas son las instancias que yo elijo. ¿Sí? Y fíjense que acá me da la posibilidad, bueno, de volverme a los datos principales, que son los datos de la mesa, agregar los docentes, ¿sí? Que sería el tribunal que evalúa en esa mesa, y después acá los alumnos, ¿sí? Fíjense que acá tengo un filtro, ¿sí? Para seleccionar los alumnos, y tengo que indicar con qué instancia los voy a inscribir para rendir, ¿sí? Como regular o libre. Bueno, esto también creo que estaba explicado en los videos, no recuerdo, que si hay un parámetro que se llama exa instancia automática, ¿sí? Que si nosotros decimos que sí sea de forma automática, el sistema solo va a determinar si el alumno se puede inscribir como regular o como libre, ¿sí? Va a evaluar cómo está ese alumno y va a decir, bueno, te inscribí como regular o te inscribí como libre. Por ahí eso también por ahí José también te sirve de que por ahí pongamos ese parámetro en automático y el sistema solo determine y no tengamos ese problema de que el regular lo dejaba inscribir como libre, ¿sí? Ah, Es decir, ajá. como que el alumno no selecciona. Él se va a inscribir, el sistema le dice, ¿se te inscribió como regular o se te inscribió como libre? Sí, Entonces, también podría, sí, eso no lo había pensado, pero sí, exactamente, instancia automática. claro. Y entonces, bueno, acá se seleccionan los alumnos, ¿sí? Que podemos buscar alumnos así en forma suelta, digamos, o buscar alumnos que estén asociados a alguna comisión, ¿sí? Entonces, de esta manera, ustedes lo que hacen es generar un acta de examen, y esta acta, como vieron, no está asociada a ningún turno de examen. Por eso se llama administrar actas de examen fuera de calendario, ¿sí? Así que bueno, obviamente que son actas que no tienen que estar asociadas a un calendario, ¿no? No sé si se entiende la idea, porque si ustedes la mesa la tienen asociada a un turno de examen, no es que la pueden hacer por acá. O sea, no tiene que existir una mesa asociada a un turno de examen. Bien, y después está esta otra operación, ya se las comento, por ahí ustedes ven si son útiles o no, que es asociar mesas a comisiones, ¿sí? Esta operación, asociar mesas a comisiones, lo que le permite es, para eso tienen que tener una comisión, ¿sí? Que esté dentro de un periodo lectivo, que esté antes del turno de examen, y lo que me permite es decir, bueno, a ver, no sé si están las mesas. No tengo mesas, pero decir, bueno, una mesa, ¿sí? Esta mesa que acabo de crear, la voy a asociar, o sea, la mesa de elementos de programación, la voy a asociar con la comisión de elementos de programación. La condición que pide el sistema es que la mesa tiene que tener solamente instancia de regular, y lo que va a permitir asociar esta mesa comisión es que después se puede hacer una inscripción automática a esa mesa de examen, ¿sí? Es decir, todos aquellos alumnos que están en esa comisión y que están como regular, los inscribo de manera automática a la mesa de examen, ¿sí? Para eso sirve. Es la única utilidad que tiene esta operación. No sé si por ahí les sirve a ustedes en la universidad, pero por ahí hay otras universidades que sí les es útil, digamos, ¿sí? Es como que, por decirle, bueno, no sé, todos los alumnos de primer año los vamos a inscribir a la mesa de examen, todos los que quedaron regulares en esa comisión, lo vamos a inscribir a una mesa de examen, ¿sí?
sin la posibilidad de que ellos elijan si quieren rendir o no, es como que los mandan a rendir a todos, como que los inscriben para que todos rindan. Esa es la utilidad que tiene esta operación. Bueno, con esto ya estaríamos. No sé si hay alguna duda. Después tienen lo que es la parte de reportes que pueden ir viendo, ¿sí? La parte de los reportes de inscripciones a exámenes, de mesas, de cuáles son las mesas que no tienen actas generadas, actas cerradas, ¿sí? También un resultado por mesa de examen, ¿sí? Bueno, este es el caso que yo le hablaba de las notas de las evaluaciones en mesa de examen, un total de inscriptos a exámenes, actas que están anuladas, comisiones asociadas a mesa de examen, que es la última operación que acabamos de ver. En el caso de que utilicemos la operación inscribir automáticamente, bueno, dice con fallida, es decir, porque no se pudo inscribir a ese alumno de manera automática a esa mesa de examen. El resultado de las cursadas que tenían los alumnos de una mesa, actas de exámenes, reporte de actas de exámenes, y un reporte de alumnos de mesas de examen que no están en ningún acta, ¿sí? Esos son todos los reportes que tienen disponibles. Y después, por último, tienen la parte esta de cursos virtuales, que esto sería si es que Guaraní 3 está integrado con alguna plataforma Moodle. Lo que se hace es generar un curso en esa plataforma Moodle para cada mesa de examen, ¿sí? En el caso que digan, bueno, creamos las mesas y esos exámenes se toman, no sé, en forma virtual o no necesariamente en forma virtual, sino que el examen se toma por medio de la plataforma Moodle, puede ser presencial y ahí en la plataforma tienen un cuestionario, tienen las evaluaciones, en cuenta de rendir el examen, preparan un examen por medio de la plataforma. Entonces lo que hace acá es generar un curso para cada mesa de examen, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna duda. Sí, yo tengo una duda. Ya. Hola, buen día, Marcela. Buen día. Quería hacerte la consulta. Hola. Sí, te escucho. Sí. El parámetro EXA ejecuta controles. ¿Ese parámetro permite verificar que el alumno tenga aprobada la materia de la actividad cuando intenta inscribirse para rendir examen final en esa actividad? ¿Controla eso? Claro, fíjate que este parámetro, digamos los valores que tienen, dice, define si se ejecutan o no los controles en la inscripción a examen, ¿sí? Dice, determina si se ejecutan los requisitos configurados para la acción inscripción a examen. En caso que el parámetro esté con N, que no, esos requisitos no, la inscripción queda en estado pendiente. Que vos cuando vas a inscribir un examen, perdón, cuando vos tenés la operación de inscripción a examen, y vos podés decir, ¿qué quiero cuando un alumno se vaya a inscribir a examen? La correlativa de aprobación, por ejemplo, de que el alumno esté regular, ¿sí? En la mesa, en la materia, pero regular en la actividad, no sé, de que tenga encuestas completas, de que no deba requisitos restrictivos, ¿sí? Una serie de controles que vos asociás a esa mesa, perdón, a esa operación, ¿sí? Sí. Pero además de asociar todo eso, esos requisitos, hay un parámetro que te dice si todos esos controles que vos tenés asociados se van a ejecutar o no en el momento de inscripción a examen. Si vos le decís que no, ¿sí? Si decís que el parámetro diga que no, esos controles no se va a ejecutar ninguno y el alumno se va a poder inscribir, pero su inscripción va a quedar en un estado pendiente, ¿sí? Sí.
Y si no, si decís que sí, entonces sí se van a ejecutar todos esos controles cuando el alumno se inscriba en la mesa de examen. Es como un parámetro que nosotros por defecto lo tenemos, lo tenemos configurado, que sí se ejecuten todos los... Mi duda en realidad era saber si ese parámetro controlaba si el alumno tenía aprobada la materia, digamos. No, ese parámetro no te controla las correlativas, decís vos, por ejemplo, si cumple Sí o la tiene aprobada. aprobada tal vez de otra forma, digamos, como No, promoción o cosas así. ese hay otro. Ya te digo cuál es. Exactamente el nombre del parámetro. eh, no, hay otro parámetro que controla de que el alumno no tenga aprobada esa... No, perdón, no es un parámetro. Es que eso está mal. Es acá, perdón. Es un requisito. Perfecto. ¿Sí? Bien, Ese es el bien. problema. Acá. Acá hay un Con requisito. razón. ¿Sí? Fíjate que sea un alumno activo, que tenga las correlativas, bueno, que tenga la reinscripción. Fíjate que el alumno no tenga aprobada la actividad. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Me ¿Sí? sacaste la duda. Lo Gracias. único que hace ese parámetro es decir si todos estos controles que están asociados a la operación de inscripción a exámenes se van a hacer o no. Si vos le pones que no, no se ejecuta ninguno, y si le pones se ejecuta. Ajá. Bueno, ¿Sí? gracias, Marcela. No, de No, nada. gracias. No sé si hay alguna duda. Bueno, si no vieron los videos, les recomiendo que vean los videos, pero si ya más o menos tienen en claro cómo era la parte de cursada con respecto a la generación de actas, las de examen es igual y es mucho más simple porque tenemos un solo tipo de acta, que es acta de examen, no como en cursada que teníamos regular, promoción. eh, Así que lo veo como que es más simple. Vean los videos, practiquen, bueno, hagan los prácticos. Al mediodía se habilitan los prácticos. Una de las cosas que se les es tener el práctico es que ustedes con los alumnos que inscribieron en la materia, en la mesa que se les pidió que creen, tienen que cargar la nota y tienen que generar el acta. Ahí en ese caso le estoy pidiendo una sola acta. ¿Sí? Que el sistema les deje generar múltiples actas, yo le estoy pidiendo que en una sola acta pongan alumnos con los resultados que le indico en el práctico, ¿sí? Pero tiene que ser una sola acta porque el sistema, perdón, la plataforma va a subir después más de un reporte, ¿sí? Entonces tiene que tener una sola acta de examen. Después ustedes, si quieren, pueden probar inscribiendo otros alumnos y generando otras actas, ¿sí? Eh, Después también una recomendación que les doy es que, porque estoy viendo en las partes de cursada, que nosotros les decimos creen su turno de examen, creen su comisión, entonces inscriban a los alumnos en su comisión dentro de su turno de examen, porque estoy viendo que muchos crearon, por ejemplo, las comisiones dentro del periodo lectivo que yo tengo definido. Mi periodo lectivo tiene otras fechas que no corresponden con las del práctico, entonces por ahí están con problemas de que no pueden agregarlos, que no pueden inscribirlo, que no pueden generar el acta, y es porque mi periodo lectivo quizás ya está vencido,
y, si yo y como son varios los que crean dentro de ese periodo lectivo, si yo modifico para uno, se modifica para todos. Entonces siempre traten de respetar las consignas que le dicen creen su periodo lectivo o creen su turno de examen y trabajen dentro de ellos, ¿sí? No estén inscribiendo a los alumnos en turnos que son de sus compañeros, porque si no después eso genera inconvenientes, ¿sí? Genera problemas. Por eso desde un principio vieron que cuando tenían que hacer las inscripciones a propuesta le dijimos inscriban a 6 alumnos, o sea, y esos 6 alumnos, con esos 6 alumnos ustedes son los que tienen que ir dando ahora, ¿sí? Entonces no ocupen alumnos que son de sus compañeros, no les ocupen las mesas, no les ocupen las comisiones, ni los turnos, ni los periodos, porque después ahí se arma el problema y me dicen, pero no puedo inscribirlo, y es porque lo inscribieron en un periodo nada que ver, no era el de ustedes, y bueno, no pueden estar modificándole la fecha del periodo lectivo a sus compañeros porque no saben cómo están los compañeros y qué está probando, ¿sí? Entonces traten de respetar las consignas que se va a tener en cuenta a la hora de evaluar los ejercicios, de que realmente hayan respetado las consignas y que esos alumnos, que son sus alumnos, son esos 6 alumnos son de ustedes, estén inscritos en los periodos lectivos o en los turnos de exámenes, mesas o en las comisiones que corresponden, ¿sí? Y no inscrita en la comisión o en la mesa del compañero, ¿sí? Así que bueno, tengan bien en cuenta eso, por eso siempre les decimos creen el turno, creen el periodo y pongan su nombre, ¿sí? Para que no se confundan, ¿sí? Bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda? Acá me preguntan, ¿dónde encontramos los requisitos de proceso? Los requisitos de proceso los encontrás en requisitos, administrar requisitos, y seleccionás por tipos de requisitos filtrás, perdón, por tipos de requisitos de proceso, ¿sí? Eso lo vimos en las primeras clases, que en esta operación podíamos ver requisitos de proceso y requisitos documentales, ¿sí? También se les puso en la plataforma Moodle la lista de parámetros, ¿sí? De todas maneras, si ustedes quieren ver la lista de parámetros, también lo pueden hacer desde administración, modificar parámetros del sistema, los buscan lo que quieran, por ejemplo, si es un parámetro de cursada, por lo general todos empiezan con el código CUR, ¿sí? CUR-bajo, y el sistema les trae todos los parámetros que empiezan con CUR-bajo, que por lo general hacen referencia a todo lo que es la gestión de cursada. Ustedes solamente pueden ver el valor que tiene, no pueden modificarlo. Por ejemplo, ¿sí? Valor les va a aparecer este campo que dice valor, les va a aparecer en color gris, quiere decir que no pueden modificarlo, pero sí pueden consultar el valor que tiene seteado en el sistema, y también ahí en el listado hay una dirección que nos envía a la página de la comunidad, donde pueden ver todo el listado de parámetros y los posibles valores que pueden tener esos parámetros, y ahí les explica un poquito más para qué sirve ese parámetro, y qué implica que tenga un valor o que tenga otro valor, ¿sí? Así que bueno, para que los vean. Así que bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda más? Bueno, en el chat no tengo nada, así que bueno, los videos, hagan práctico, este práctico cierra el 22, y ya con esto terminamos lo que es el circuito de examen. La semana que viene ya lo que es la parte de reconocimientos, ¿sí? Que son equivalencias y aprobación por resolución, y nos estarían quedando 3 clases, así que traten de ponerse al día con los prácticos. Vemos si ya a fines de noviembre ya les empezamos a pasar el resultado de quién es, en la condición de que está cada uno, ¿sí? Así que bueno,
Si nadie tiene ninguna otra duda, nos vemos el viernes, el miércoles, con la parte de equivalencias y reconocimientos por aprobación por resolución. ¿Sí? Toda la parte de cómo reconocemos una actividad cuando viene de otro lugar. Nos estamos viendo entonces el miércoles. Y los que me escribieron por Moodle ya les voy a responder y resolver las dudas. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos, hasta Chao, luego. gracias. Chao.